1:20, mucha atención, se reanuda la guerra en Oriente Medio. Benjamín Netanyahu acaba de ordenar nuevos bombardeos en la Franja de Gaza. César Moreno. Sí, Ricardo, muchísima atención cuando ya son las 9 de la noche, 20 minutos allí en la Franja de Gaza. Israel, por orden del primer ministro Benjamín Netanyahu, acaba de anunciar que ha ordenado al ejército llevar a cabo ataques contundentes y de manera inmediata. Ya son 3 los ataques que se han llevado a cabo en los últimos minutos allí en el sur de la Franja de Gaza. Y todo esto porque desde ayer el grupo terrorista Hamas entregó parte de los restos de un cadáver, de un rehén que había estado allí cautivo desde el 7 de octubre, desde esos ataques. Luego, ellos encubrieron, esto es una puesta en escena demasiado macabra, Ricardo, de oyentes de Blue Radio, porque sacaron otra parte del mismo cadáver, lo desenterraron, lo volvieron a enterrar y luego se lo pasaron a la Cruz Roja como si fuera un nuevo cadáver. Estamos hablando de un rehén que se llama Ofis. La familia de ellos dijeron, vean, nos va a tocar enterrar entonces a nuestro hijo 3 veces, y rechazaron absolutamente eso. Por eso, y además de unos disparos que fueron contra las fuerzas de defensa de Israel en el sur de la Franja de Gaza, Benjamín Netanyahu entonces ordena volver a atacar la Franja de Gaza. También ordena establecer una nueva zona limítrofe, una nueva franja amarilla, expandiendo entonces las operaciones de las fuerzas de defensa de Israel y obviamente entonces arrinconando muchísimo más a Hamas. Repetimos entonces que este frágil cese al fuego, ya entonces se está rompiendo hoy con estos nuevos bombardeos por parte de Israel allí en la franja. El gobierno nombró a Bernardo Camacho como nuevo superintendente de salud. En menos de 7 días, la Superintendencia Nacional de Salud tuvo 3 encargos distintos para que luego el gobierno finalmente confirmara. 1:22, don Octavio Sazo, muchas noticias de última hora, pero ¿qué tenemos en deportes? Hoy juega Colombia, ¿no? Exactamente, Richie, la selección femenina. La Liga de Naciones femenina, estaremos hablando de ese partido, el segundo encuentro de la selección Colombia. Y me imagino que me va a hablar de béisbol, sí. Vamos a hablar de béisbol. Ayer se jugaron 2 partidos en uno. ¿Fueron 18 entradas? 18 Imagínese usted lo que significa. 7 horas y media de juego. Hasta las... Les escuchaba a mis mayores, entre ellos a Fabito Poveda, que es el segundo juego de béisbol más largo de la historia. Más largo de la historia. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Así que anoche me quedé despierto ahí hasta observarlo, pero bueno, realmente es muy emocionante eso y la verdad vivimos un juego especial. Lo vamos a hablar en la sección de deportes. También hablaremos de la Copa Sudamericana, hablaremos de fútbol colombiano. Se suspendió el partido del América de manera oficial, hoy juega el Deportivo Cali, así que estaremos hablando de muchas cosas alrededor del fútbol y del deporte, por supuesto en minutos acá en Meridiano Blue. En Mañanas Blue, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, defiende que no participó de manera formal en la consulta interna del pacto histórico y asegura que por esta razón sí se puede inscribir por firmas como precandidato presidencial. Eso es muy importante. Yo no hice parte formal de la consulta que terminó realizándose, que es la consulta del Polo Democrático. Pero usted se inscribió, es que eso es lo que cuenta para estos efectos. No es lo que cuenta Néstor y yo quiero hacerle claridad a los oyentes al respecto. A ver, yo me inscribí en el marco de una medida cautelar a la consulta del pacto histórico. Luego un fallo de fondo, cuando ya se había superado el periodo para retirarse, que era hasta el 3 de octubre, el 6 de octubre, un fallo de fondo de tutela, lo que dice es que el pacto histórico no existe y que queda sin efectos la medida cautelar. Luego, resultado de eso, el Consejo Nacional Electoral emite uno de sus fallos en el que dice que el pacto histórico no inscribió candidatos. Es decir, yo no me inscribí por el pacto histórico. Eso lo anotó el Consejo Nacional Electoral. Y luego, resultado de eso, lo que pasa es que la UP, el Partido Comunista, renuncian y los candidatos se reinscriben por el Polo. Pues yo no hago parte de esa reinscripción por el Polo. Doctor Quintero, eso no pasó. El registro de la consulta lo hicieron 3 partidos: Unión Patriótica, Partido Comunista y Polo Democrático. No hay tal que usted dice, no hubo reinscripción. De Blue Radio.
1:25, ya les voy a hablar de política, claro, de lo que está pasando en el pacto histórico, de la pelea por la cabeza de lista al Senado, de el pataleo de Daniel Quintero intentando ser candidato a la presidencia, a pesar de que ya se hizo contar en la consulta del pasado domingo. Antes les hablo de la reforma pensional. Tenemos en nuestro poder las pruebas que pidió el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, a Colpensiones, para definir rápidamente el impedimento y la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal. Imagínense ustedes, el doctor Carvajal, que fue abogado del presidente Gustavo Petro, además fue apoderado de Colpensiones en el trámite de la reforma pensional. El doctor Carvajal dice, sí, pero lo fui antes de la aprobación en el Congreso. Esa es su excusa, ese es su argumento para evitar la recusación. Sergio Barbosa. El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, mediante un auto hizo una serie de requerimientos a Colpensiones dentro del trámite de recusación que cursa en el alto tribunal en contra del magistrado Héctor Carvajal por la solicitud que hizo la senadora Paloma Valencia, que pide sacarlo del debate de la reforma pensional por haber conceptuado cuando fue contratista de esa entidad. Allí el magistrado Ibáñez, en un auto de 5 páginas conocido por Blue Radio, le está dando 5 días a Colpensiones para que remita copia de los conceptos jurídicos que el entonces contratista Carvajal presentó sobre la ley 2381 de 2024, concretamente el concepto de intervención sobre la inconstitucionalidad de la reforma pensional y también el concepto jurídico respecto a la aplicación de un artículo en esta ley que es objeto de estudio por la Corte. Estas pruebas buscan verificar si el magistrado Carvajal conceptuó previamente sobre la constitucionalidad de la pensional, y en las próximas sesiones de la Sala Plena se deberá definir entonces si el magistrado Carvajal continúa o no conociendo de este asunto, para que luego la misma Corte Constitucional entre a tomar una decisión definitiva sobre una de las reformas de mayor interés para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sergio, gracias. Y el ELN fue infiltrado por la fuerza pública, que descubrió cómo funcionaba el entramado del lavado de dineros a través de testaferros, empresas y propiedades. Toda esta información permitió después ejecutar la Operación Oriente, el mayor golpe económico a esta estructura criminal. Blue Radio conoció detalles de cómo las autoridades lograron infiltrarse en el círculo más cerrado del Frente de Guerra Oriental del ELN. Felipe García. Desde mediados de 2021, un grupo de élite de inteligencia militar se infiltró en el núcleo financiero del Frente de Guerra Oriental del ELN, uno de los brazos más poderosos y violentos de esta organización criminal. La operación, bautizada como Oriente, fue desarrollada de manera conjunta entre Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial, Policía y Fiscalía. Durante esos años, los agentes estuvieron conviviendo en medio de la red criminal, ganándose la confianza de intermediarios y colaboradores hasta llegar al círculo más cercano de los cabecillas alias Pablito, Raúl, Onacho y Sendales. Fue así como descubrieron cómo el grupo armado convertía los recursos del narcotráfico y la extorsión en empresas legales, propiedades, fincas, haciendas, vehículos de carga, discotecas y hasta sociedades con presencia en la bolsa de valores. El trabajo de los agentes fue minucioso. A través de seguimientos, comunicaciones interceptadas y documentos financieros, lograron mapear la ruta del dinero ilícito desde su origen en la frontera araucana hasta su ingreso en circuitos económicos legales en Bogotá, Leticia y norte de Santander. Cada propiedad, vehículo o empresa era rastreada con precisión. Los investigadores comenzaron a identificar una red de testaferros que, bajo apariencia de empresarios, comerciantes o ganaderos, administraban los bienes del ELN. Con la información recolectada, la operación pasó a su segunda fase: infiltrarse también en esa red. Algunos de los testaferros, acorralados por la evidencia y conscientes del alcance judicial, decidieron colaborar con la justicia aportando nombres, documentos, ubicaciones y contactos que resultaron cruciales. Gracias a esos testimonios, la Fiscalía y los equipos de inteligencia militar pudieron reconstruir toda la estructura financiera del Frente de Guerra Oriental. Por eso, el pasado 22 de octubre, con las pruebas en mano, se dio el golpe final, la Operación Oriente. En simultáneo, en Bogotá, Arauca, norte de Santander y Amazonas, las autoridades capturaron a 6 personas e intervinieron más de 75 inmuebles, 40 vehículos, varios de alta gama y 40 sociedades económicas, además de locales comerciales y haciendas con grandes extensiones de tierra. La infiltración no solo permitió atacar el dinero, sino quebrar la red de confianza que sostenía la economía del ELN. Los informantes de inteligencia revelan que la información obtenida desde adentro fue tan detallada que incluso permitió desmantelar operaciones que llevaban más de una década camufladas bajo fachadas legales. Y hablamos también de una decisión que está causando polémica en la Fiscalía. Hay